Vamos a estudiar en este momento las 70 semanas. 70 semanas es un estudio bastante profundo, pero necesitamos para ello entender lo que es la profecía de Daniel, contando los tiempos basados en qué época se resumían y daba inicio a estas 70 semanas proféticas dictaminadas para el pueblo de Israel. En este momento vamos a estar estudiando lo que es el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 en adelante, para que nosotros tengamos la noción exacta acerca de lo que Dios ha estado hablando acerca de esta profecía de las 70 semanas. Sin más pérdida de tiempo, en este momento vamos a leer lo que es Daniel capítulo 24 en adelante y vamos a darnos cuenta a qué se estaban refiriendo a estas 70 semanas, ya que algunos lo están poniendo todavía para esta época, esperando según ellos la última semana o la última media semana. Esto es totalmente erróneo, porque realmente pues eso no es lo que habla la Biblia. Al contrario, Dios estaba hablando para el pueblo, a Israel, a Jerusalén, como le dice a Daniel. ¿Sí? Vamos y leemos lo que es Daniel capítulo 9, 24 al 27. Vamos a estar leyendo, vamos a darle lectura. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde que fue salida la orden para restaurar e edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y el pueblo, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vemos aquí esta palabra muy profética, muy simbólica también en el tiempo de periodos, pero sin embargo es importante notar que Dios está hablando de 70 semanas exactas, pero esas 70 semanas las dividimos en 5 periodos. Algunos las dividen en 3 periodos, pero sin embargo la vamos a dividir en 5 periodos, debido a que una semana se divide en 2 partes. Y como se divide esta semana en 2 partes, ahora vamos a ver por qué. Porque tiene gran importancia para el pueblo gentil, como también para el pueblo de Israel. Y esas 70 semanas eran 490 años. Está hablando de semanas de años. Y en la semana 69 estaba hablando de 483 años. 483 años. Luego faltaría una semana que consta de 7 por 7, 49. Entonces ahí nosotros vemos de que Dios está hablando un periodo exacto. Dios está hablando de ese periodo que realmente, digamos, está hablando de días. Ya dijimos
70 semanas son 490 días. 490 días. Luego sigue 62 semanas, que son 434 años, perdón, 434 años en 62 semanas de años. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que Dios está hablando en símbolos, pero que este tiempo está hablando de años, como dice el profeta Ezequiel, dice, día por año te lo he dado, día por año. Así que nosotros no pasamos por alto esos días para entender lo que es la profecía de las 70 semanas. Ahora bien, regresamos a los textos que hemos leído y vemos que claramente el verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión. Aquí hallamos algo muy importante. Dice de que 70 semanas determinadas absolutamente para poner fin al pecado, y también dice para poner fin a la prevaricación y sellar, dice, la profecía, y también sellar la visión. Sellar la visión y sellar la profecía. Ok, allí terminaba el periodo de estas 70 semanas. Entonces dice el verso 25. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Aquí vamos a pararnos un poquito para que usted lo entienda un poquito mejor. Vemos que el verso 24 hace una mención extensa acerca de este periodo, hace un recorrido muy grande, aunque el pasaje es un poquito pequeño para entenderlo, pero si nosotros damos cuenta, nos vamos a ver que está abarcando un gran periodo de tiempos para darnos a entender qué significaban estas 70 semanas. En el verso 24 dice sellar la visión y la profecía. Luego dice y ungir al santo de los santos. Ahí entran 3 periodos. Se quita ¿cuál? Se sella la visión. Y luego que también se sella la profecía de estas 70 semanas y se unge el santo de los santos, que es Jesús. Hablándolo de esa manera es lo que la profecía está hablando para este periodo. Sin embargo, el verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar e edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Nos paramos allí. Luego empezamos con las 7 semanas. ¿Cuándo empezaron? Esto ya dejémoslo como aparte, lo que leímos. ¿Cuándo empezaron las 7 semanas? Desde salida de la orden que dio Belsasar, porque hay cuatro decretos de los reyes persas, que fueron Darío. Ciro fue el primero, luego siguió Darío, luego siguió Artajerjes y luego pues Asuero. Perdón. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta de lo que Dios realmente está hablando, y que realmente Dios lo que quiere que Daniel entendiera esa profecía que él estaba hablando para la época. Luego dice, empieza con los tiempos. Dice 7 semanas. Esas 7 semanas empezaron desde la orden que dio Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén, en que realmente habían ya varios decretos que se habían abolido y que no se habían dado debido a la oposición, como nosotros vemos en el siguiente verso, el verso 25. Seguimos con el verso 25. Dice: habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, ¿por qué se estaba hablando en la profecía de que se construiría el muro
y la ciudad en tiempos angustiosos, porque realmente tuvo muchas oposiciones. Durante el decreto de Ciro también se abolió eso, que ya no se siguiera la construcción, porque estaban acusando a los judíos de que ellos eran belicosos, que no se podían establecer otra vez como pueblo, porque si se establecían era un peligro para el imperio de esa época. Sin embargo, Dios estaba hablando de que quería que su pueblo se llevara a cabo, pero la orden parte a partir del decreto de Artajerjes, aunque ya se habían abolido varios decretos. Sin embargo, pues Dios lo lleva a cabo a partir del decreto de Artajerjes. Porque si leemos esto, no lo voy a dar ahora, porque si lo damos necesitamos una pizarrita para ponerla acá y luego pues mostrarles cómo empezaron los decretos para este periodo de Artajerjes, cuando da la orden. Y según la palabra, se cree que ese templo duró 49 años de lucha para que realmente, digamos, 49 años de lucha para que realmente, digamos, este templo se llevara a cabo. Y fue un tiempo bastante angustioso para los judíos, porque tenían oposición de parte de todos los pueblos que los rodeaban. No podían verlos trabajando. Eso nosotros lo podemos ver en el libro de Esdras y de Nehemías, que había tanta oposición en la época de la construcción de este templo. Entonces, ahí da inicio las 60 semanas. Luego de la construcción del templo, hasta Jesús, hasta el ungimiento de Jesús, ¿hay cuánto todavía quedan? 62 semanas. 62 semanas. Ya han pasado 7 semanas, ahora faltan 62 semanas. ¿Y qué pasa con esas 62 semanas? Bueno, con esas 62 semanas, hay un periodo largo desde la construcción del templo hasta la venida de Jesús, hasta ungirlo. Sigamos leyendo el verso 26. Dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta que venga. Hasta el fin de la guerra durarán las inundaciones. Vemos, aquí habla también claramente, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y se destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí nosotros podemos ver que durante el periodo del Imperio Persa fue totalmente, digamos, de angustia para el pueblo de Israel, de Judá, que estaban construyendo el templo. Usted puede ver también que como en Esdras habla de que unos estaban trabajando con una espada en la mano y con la otra estaban trabajando porque estaban listos por si venía el enemigo. Entonces nosotros podemos ver cómo fue esos tiempos angustiosos que habla la Biblia. Sin embargo, muchos lo están traduciendo en otro sentido, que no se va a llevar a cabo porque no es una profecía completa. Luego dice el verso 27, y por otra semana, recordemos, ya hay 7 semanas, más 62 semanas, son 69 semanas. Entonces nos queda una semana. De esa una semana, ¿qué es lo que nos queda? De esa semana nos queda ¿cuánto? Lo dividimos en dos. Porque en esa semana suceden 2 acontecimientos. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con los muchos y a la multitud, y a la media semana hará cesar el sacrificio
y la ofrenda. Esto es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, porque dice, y por otra semana confirmará el pacto con los muchos. Óigame bien, esto es lo que, por eso es que me entretengo, para que usted también piense, y por otra semana confirmará el pacto con los muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí vemos dos periodos realmente que dice que a la mitad de la semana, dice, voy a leer otra vez, y por otra semana confirmará el pacto con los muchos. ¿Cuál es esa confirmación del pacto con los muchos? La confirmación del pacto con los muchos es cuando allá San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que no pierda, todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces cuando dice aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna, es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Ya no es solamente para Israel. Se recuerda usted también de la visión que tuvo el apóstol Pedro cuando vio el lienzo con diferentes clases de animales, de reptiles también, dice, que estaba y le decía, mata y come, y él dice, no, Señor, porque nunca en mi vientre ha entrado cosa inmunda, refiriéndose, digamos, también a la gente que no era de Israel, era tratada como inmundo, pero sin embargo Dios le dice, no digas que es inmundo lo que Dios ha limpiado. Lo que Dios ha limpiado no es inmundo, refiriéndose a que ya no, el pueblo gentil ya estaba adentrando al pacto eterno, al pacto de salvación, al pacto de perdón, al pacto de ser un pueblo santo de Dios. Entonces ya no era un pueblo, digamos, que no tenía derecho a entrar al reino de Dios, sino que ya era un pueblo consagrado, purificado, si arrepentía de corazón, y eso venía para todo el mundo. Entonces ahí está hablando que al final de la 70 semana confirmaría el pacto con los muchos, pero luego regresa la palabra y dice, y por otra semana confirmará el pacto con los muchos. Eso es lo que estamos explicando. Sin embargo, dice, a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. O sea, a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda, el sacrificio. Vemos, en el principio del texto 27 dice, por otra semana confirmará el pacto con los muchos. Está hablando al final de la semana. Al final de esa semana es cuando viene el Espíritu Santo sobre Pentecostés y pues confirma el pacto con los muchos. Allá cuando dice que hay de todas las naciones y que vieron esta señal milagrosa que descendió el Espíritu Santo, y todos se quedaron atónitos y confusos acerca de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con el mundo gentil. Allí confirmó el pacto con los muchos. Luego regresa hacia atrás, dice, y a la mitad de la semana, recordemos que estaba hablando del final de la semana, pero luego se regresa a la mitad de la semana y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, vamos a quedarnos acá, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué pasa? Bueno, a la mitad de la semana Jesús hace cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Con qué la hizo cesar? La hizo cesar con su muerte en la cruz, porque a partir de la muerte de la cruz para acá, ya no valían los sacrificios que hiciesen los judíos. Todo sacrificio que se practicara ya quedaba abolido cuando Jesús dijo en la cruz, Señor, consumado es.
consumado es. O sea, ya estaba terminado todo. Cuando Jesús dice consumado es, estaba dando por terminada los sacrificios levíticos acerca de lo que era el sacrificio. Ahí Jesús hace cesar el sacrificio. Y recordemos que en las 70 semanas Jesús es ungido. Al empiezo de la semana 70 Jesús es ungido allá en el río Jordán, cuando Juan lo bautiza y aparece el Espíritu Santo y una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. También eso lo vemos como este es mi Hijo amado. Estaba confirmando, como ungiéndolo, como el santo de los santos, al principio de las 70 de la semana 69, perdón. Al principio de la semana 69 se da eso de que Jesús es ungido. Luego, a la semana 69 y medio, Jesús es crucificado, porque dice a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio. Entonces, el sacrificio es cesado a la semana 69 y en la semana 70 el pacto es confirmado con la llegada del Espíritu Santo. No hay tanto para, digamos, extraviarnos en lo que se refiere a esta profecía. Hay muchos textos bíblicos cuando viene el apóstol, perdón, cuando los apóstoles hablan acerca de la venida del apóstol, del Espíritu Santo, perdón, del Espíritu Santo, cuando llega, y pues hay poder, llega con poder y autoridad, hay señales y hay regocijo. Allí confirma el pacto con los muchos, con el mundo gentil. Entonces allí llegamos a la conclusión de que esta semana 70 es acerca del pueblo de Israel y la confirmación del pacto con el mundo entero. Hoy en día, pues, Dios, cuando dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que tenemos esa promesa. Esa 70 semanas concluyó con el ungimiento de Jesús. La última semana, 69 y 70, terminó cuando con el ungimiento, que era el bautizo de Jesús, y luego seguía con su muerte la 69 semana y medio, es la muerte de Jesús, y al final de las 70 semanas es la llegada del Espíritu Santo. Es una profecía pasada, así que ya no estemos esperando una semana 69, porque lo que nos viene ahorita es la venida de Cristo, el jubileo de los 1000 años, que la iglesia sea arrebatada para irnos con Cristo hasta el fin de los siglos. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante, pues Dios estará siempre con nosotros hasta su venida. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta el próximo estudio. Bendiciones.